amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Horizonte CEPAL. Este espacio de conversación quiere ser una ventana a la mirada, a las opiniones, a las reflexiones de las y los expertos de esta Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En esta ocasión tenemos múltiples razones para sentirnos honrados por la presencia de nuestro invitado. Y es que en esta casa se van acercando inminentemente algunas efemérides que nos son muy entrañables, que nos son muy queridas. El próximo año, el 2018, esta Comisión Económica va a cumplir sus primeros 70 años. Pero en este año, el 2017, nuestro Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, que es la división de población de la CEPAL, el CELADE, está cumpliendo a su vez sus primeros 60 años. Por esa razón, muchas más que iremos discerniendo a lo largo de esta conversación, que hemos querido invitar en esta ocasión a su director, Paulo Sata, al que le damos la más cordial bienvenida. Muy bienvenido a Horizonte CEPAL, Paulo. Gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. Paulo, 60 años de quehacer del CELADE. ¿Por qué no nos ayudas a entender, explicarle a nuestros auditores cuál es el foco de acción, cuáles son las materias en las cuales concentra su quehacer cotidiano este Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía? Bien, quizás un poco de historia, muy rápidamente antes, que él nace justamente en 57 a partir de una demanda, de una solicitud del secretario general que veía la necesidad en aquel momento de que se establecieran centros regionales para el estudio de los asuntos de población y la capacitación en demografía, porque sentía que este era un tema que estaba muy débil en las regiones, principalmente las regiones en desarrollo, ¿no? Entonces decidió crear varios centros regionales. Y uno de ellos fue justamente en América Latina y el Caribe, otros fueron en Cairo, en África, y la verdad es que el que sigue existiendo hasta hoy es ¿Es el único? CELADE y el del Cairo, pero el Cairo se quedó como una unidad muy chiquita. Pero entonces era un centro que a su momento, hicieron un acuerdo Naciones Unidas con el gobierno de Chile, Naciones Unidas auspiciando ese centro, y se quedó en la Universidad de Chile. Más adelante, en el año 70, principio de los años 70, pasó a integrarse, a ser como una unidad autónoma dentro del sistema de Naciones Unidas. Un poco más adelante, en 75, se integró plenamente al sistema. En 89, hizo su mudanza física a las instalaciones de la CEPAL y finalmente en el año 97 integró-se plenamente y pasó a ser lo que hoy conocemos la división de población de la CEPAL, pero mantiene su nombre original, que es el Centro Latinoamericano de Demografía. ¿Cuáles son sus áreas de quehacer permanente? ¿A qué está enfocado? ¿Cuáles son los temas que son los de su preocupación constante? Claro. Bueno, la temática de población es un abanico muy grande que involucra diferentes temáticas, ¿no? Está interligado con cuestiones de economía, sociología, salud y así por delante. Entonces, los mandatos que tenemos, que vienen de nuestro órgano subsidiario, que es la Conferencia Regional de Población y Desarrollo, son muchos los temas. Yo puedo citar algunos de ellos. La migración internacional es uno de los temas. La salud sexual y reproductiva es otro tema. Tenemos la cuestión de la migración interna y la distribución de la población en los países. Tenemos la cuestión de los cambios demográficos, de los impactos económicos, sociales de los cambios demográficos, y ahí se incluye el envejecimiento de la población idosa, tenemos la cuestión de los pueblos indígenas y afrodescendientes, tenemos también el tema de
cuestión de género, la igualdad de género, que esto compartimos y complementamos y trabajamos en conjunto con la división de asuntos de género. Entonces tenemos toda esa cantidad de diferentes temas que conforman nuestra preocupación cotidiana. Nos hablabas, Paulo, de una agenda muy densa, muy compleja de temas relacionados todos ellos con la evolución de la población en nuestra región, pero mandatos que emergían, contabas, del órgano subsidiario del CELADE, la Conferencia Regional de Población y Desarrollo. Probablemente hay quienes nos están escuchando ahora, quienes la noción de órgano subsidiario no les es tan evidente. ¿Por qué no nos explicas qué es esta conferencia, quiénes son sus integrantes y cómo se vincula con el CELADE? Okay. Bueno, en realidad la conferencia no hace tanto tiempo, o sea, su creación se estableció en el año 2013 y vino en sustitución a lo que era el Comité Especial de Población y Desarrollo, que se sesionaba durante el periodo de sesiones de la CEPAL. Y justamente el mandato que tenemos, que es el mismo mandato que heredamos del Comité Especial de Población, es dar seguimiento al Plan de Acción Internacional de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, de la ICPD, que en 2014 terminó el periodo de vigencia del Plan de Acción del Cairo de 1994 y ahí se decidió que el plan siguiera vigente. Entonces pasó a ser el Plan de Acción de la Conferencia Internacional después de 2014. Entonces nosotros tenemos el mandato de hacer este seguimiento, pero además de esto, en la reunión de Montevideo, los países miembros de la conferencia acordaron lo que se conoce como el acuerdo, ¿El consenso? El consenso de Montevideo, que es la hoja de ruta, sería, por ejemplo, la mirada regional del Plan de Acción Internacional, en el cual los países se comprometen a cumplir con una serie de medidas, adoptar una serie de medidas prioritarias para alcanzar determinadas metas. Y es nuestro mandato dar el seguimiento de la implementación de este consenso de Montevideo. Y para ello hemos trabajado bastante, seguimos trabajando con a solicitud de los países, de la mesa directiva de la conferencia. Hemos elaborado una guía operacional para ayudar a los países en la implementación de las medidas prioritarias del consenso de Montevideo. Y ahora, en este momento, estamos trabajando justamente en la elaboración de un conjunto de indicadores para el seguimiento regional de la implementación del consenso de Montevideo. Entonces, estos indicadores están siendo discutidos en este momento para presentarlos en la próxima reunión, la tercera reunión de la conferencia, que será en El Salvador en noviembre de este mismo año. ¿Quiénes participan de esta conferencia? ¿Quiénes son los mandantes? ¿Cuál es el perfil de aquellos que asisten y toman decisiones en el marco de estas conferencias? Claro, todos los países de la región son miembros de la conferencia. La mesa directiva actual se compone de 17 países. Entonces siempre hay en general, desde que empezó la conferencia, se mantiene un número bastante elevado de países miembros de la mesa directiva. Y la participación siempre es de muy alto nivel en las conferencias, a nivel de ministros y viceministros. Y los acuerdos, el primer acuerdo que salió fue justamente el Consenso de Montevideo, que es un marco, digamos, histórico, y sirve de modelo incluso para otras regiones que lo tienen como un verdadero paso adelante en las cuestiones no solo de población y desarrollo, pero en complemento, lo que quizás vamos a discutir más, para la implementación de la Agenda 2030 incluso. Paulo, ¿cuál es para alguien que escucha por primera vez o ha escuchado la pasada los alcances del consenso de Montevideo sobre población y desarrollo?
¿Cómo le resumirías tú las ideas fuerzas? ¿Cuáles son los principales impulsos que entraña este consenso y que sirven como guía, como brújula para el quehacer de la región en esta materia? Bueno, primero que es reconocido como un instrumento realmente progresista, ¿no? Que va más allá de lo que se acordó en el plan de acción de la conferencia de Cairo. Entonces es un paso más progresista, que trata de temas que en otras regiones es muy difícil de llegar a acuerdos. Son verdaderos tabúes, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la salud sexual y reproductiva, que hemos logrado un consenso, y están acordados en el consenso de Montevideo, que es muy difícil tener acuerdos en estos temas a nivel global o a nivel regional en otras regiones. Entonces, realmente es reconocido como un instrumento de avanzada, o sea, que los países realmente trabajaron duro durante la conferencia de Montevideo. Hubo una participación masiva de todos los países que se llegó a la elaboración de este documento. Y este documento trata de todos los temas a los que me referí al principio. Está dividido en 10 capítulos, cada capítulo con una temática, y cada una de esas temáticas subdividida en varias acciones prioritarias que los gobiernos se comprometen a seguir. Entonces, justamente, muchas veces era difícil de interpretar, ¿no? Algunas de estas medidas prioritarias, que eran bastante, digamos, complejas, ¿no? A la hora de escribir, hay todo un cierto afán de poner muchas cosas. Entonces, esto hizo con que la propia conferencia, la mesa directiva, pidiera a la Secretaría que trabajara en una guía operacional para tratar de operacionalizar lo que había sido consensuado. Entonces, lo importante es que, primero, que es un instrumento bastante progresista, trata de temas bastante sensibles y abarca todas las temáticas en las cuales se tiene que ver con la cuestión de población y desarrollo. Pablo, hasta hace relativamente poco tiempo existe una percepción respecto a nuestra región, esta Latinoamérica y Caribe tan diversa, tan compleja. Sin embargo, unas ciertas ideas preestablecidas servían como para ofrecernos un reflejo de nuestra identidad que parece que se ha ido modificando en el tiempo. Uno de ellos es que esta era una región joven, con una tasas reproductivas muy altas y que bueno, compartíamos, por tanto, con otras áreas del mundo en el subdesarrollo ese rasgo, ¿no? Una explosión demográfica importante, nos estábamos reproduciendo de una manera muy significativa y, sin embargo, uno se da cuenta que de un tiempo a esta fecha parece que ese rasgo que sirvió para caracterizarnos durante largas décadas ha dejado de ser una constante. ¿Es así? Totalmente verídico. Este es el hecho. O sea, éramos una región joven hasta los años 70, bastante joven, con altas tasas de natalidad, de fecundidad, promedio de casi 6 hijos por mujer a nivel regional, y algunos países más todavía, lógicamente otros menos, pero era bastante elevado. Mortalidad, niveles de mortalidad bastante altos también, por una cuestión de mortalidad infantil que era bastante alta. Entonces, había muchos niños, nacían muchos niños y la expectativa de vida era corta, o sea, era muy joven. Y así nos veíamos y así siempre Cuando se empezó a hablar de envejecimiento, porque la verdad el envejecimiento pasó a ser un tema en los países más desarrollados ya en la mitad del siglo pasado, ¿no? Pero en nuestras regiones la gente dice, esto no tiene nada que ver con nosotros. Exacto. Y fue muy de repente en que la región se dio cuenta de que no, tenía mucho que ver con nosotros, porque la caída de la fecundidad fue muy brusca, lo que en los países desarrollados
la caída tardó, digamos, 80, 100 años, fue muy gradual. En nuestra región pasó de 6 a 3 en 20 años, 25 años. O sea, cayó por la mitad. ¿Ese es nuestro promedio ahora? Menos. O sea, el promedio de la región ya está muy cerca de lo que llamamos de la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es más o menos 2.1. Y la mayoría de los países de la región ya está por debajo de la tasa de reemplazo, lo que quiere decir que si esta tasa se mantiene por mucho tiempo, va a llegar un momento en que la población empieza a disminuir sin tomar en cuenta la migración, digamos. Pero esto es lo que quiere decir, que con una tasa de esta, llega un momento en que la población empieza a disminuir. Todavía estamos creciendo un poco, ¿no? Todavía estamos con una colita de eso. ¿Cuántos seremos los latinoamericanos y caribeños a estas alturas de la vida? A esta altura estamos en 600 y algo de millones, ya creo que 650, no sé, yo puedo después mirar, a ver, tengo aquí este número. Actualmente somos 615 millones, ¿ya? Okay. Y mira, para que tenga una idea, porque en esta época en que nacían muchos niños, lo que tú mencionaste era la época de la explosión demográfica, con altas tasas de crecimiento poblacional, ¿no? Entonces, para tener una idea, durante ese periodo, en el siglo 100 años que va de 950 hasta 2050, triplicó la población, de 169 millones a 784 millones, o sea, ¿qué es lo la que previsión esperamos tener hasta en 2050. Bueno, pero cuando cae la fecundidad, las personas empiezan a caer la mortalidad también, entonces se vive más tiempo. Entonces, estos cambios no solo disminuyen la velocidad del crecimiento de la población, pero conlleva un cambio mucho más importante, que es el cambio de la estructura por edad de la población, que es a lo que se refiere al principio. O sea, estamos dejando de ser una región joven y pasando a ser una región madura y próximamente vamos a ser una región envejecida. Entonces, en términos de crecimiento, lo que se espera es que sigamos creciendo de acuerdo con nuestras proyecciones, y las proyecciones hacemos con los datos que tenemos actualmente. Es que seguiremos creciendo hasta el año 2060, más o menos, llegar a un máximo de casi 800 millones de habitantes en la región y a partir de ahí pues, empezar a disminuir. Entonces, esta es la previsión. Puede ser que el año no sea 2060, puede ser que llegue un poquito más, pero no, esta es la realidad. Va a llegar antes del final del siglo, es casi seguro que la región, a no ser que haya algún cambio muy inesperado, pero va a empezar a disminuir la población. Entonces, el crecimiento de la población, la explosión demográfica, si hay alguien que todavía cree que es un problema, olvídese, no es más este problema. El problema de nuestra región es el envejecimiento, no es problema, es la realidad. La realidad, el desafío, es el envejecimiento de la población. Están prontos, además, Paulo, justamente a la celebración de esta cuarta conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento y derechos de las personas mayores. Entendemos que va a realizarse en la capital del Paraguay, en Asunción. Finales de junio, sí. Cuarta conferencia, lo que da cuenta de que ha habido una secuencia de trabajo en la región desde la mirada demográfica que ha hecho del tema del envejecimiento una preocupación ya institucionalizada. Claro. No algo ocasional, no algo fortuito, sino algo institucionalizado. ¿Cuál es la agenda que aborda esta conferencia? ¿A dónde apuntan las preocupaciones, las inquietudes que van a compartir en esta próxima edición? Bueno, en el caso del envejecimiento de la población, como yo había dicho anteriormente, es una preocupación ya de los países más adelantados que viene de mucho antes. Entonces, ya hubieron antes conferencias sobre población, conferencias mundiales, pero el foco eran los países desarrollados. Los países en desarrollo prácticamente ni participaban de estas reuniones porque no era su problema. Esto cambió en 2002 con el Plan de Madrid, en que sí se dieron cuenta, ¿no? Empezó en 82, pero en 2002 sí que incorporó la problemática del envejecimiento a nivel global, ¿no? Tomando en cuenta la situación, la realidad de los países en desarrollo. Entonces, todas las conferencias regionales tienen que ver un poco con el seguimiento del plan
la implementación del Plan Internacional de Madrid, el Plan de Envejecimiento. Entonces, a cada 5 años se hace esta evaluación de la implementación y a nivel regional nosotros tenemos las conferencias que acompañan, dan seguimiento, insumos para la evaluación global. Pero en el caso de nuestra región, en Costa Rica, 2012, en la conferencia de 2012, se creó un instrumento que es la Carta de San José para los derechos humanos de las personas mayores. Entonces pasó también a ser la mirada regional, la hoja de ruta para los países de la región para la implementación del Plan de Madrid. Contextualicemos además la naturaleza e importancia de este tema en nuestra región. Los propios datos del CELADE nos han señalado, Pablo, que hacia el 2040 el porcentaje de población de 60 años o más en nuestra región va a superar por primera vez a aquellos menores de 15 años. Sí. Bueno, justamente un dato más que viene a abonar este nuevo rostro de esta América Latina y el Caribe, que ha pasado en un periodo tan rápido como el que nos describías, de ser una región joven, gente en plena explosión demográfica, a ser una región en envejecimiento, que por tanto tiene que buscar soluciones a los desafíos que este nuevo rostro demográfico le impone en un futuro que está a la vuelta de la esquina. Estamos muy, muy rápido. Sin embargo, Pablo, hay quizás paradójicamente otro tema en la dimensión demográfica, en el rostro demográfico de nuestra región, que puede resultar llamativo, porque así como vemos este proceso paulatino, ni siquiera paulatino, veloz de envejecimiento en nuestra región, vemos sin embargo que esta América Latina y el Caribe mantiene, sin embargo, se mantiene ahí en la punta de los rankings de fecundidad adolescente. Sí, sin duda, es una situación bastante paradójica, como dijiste. O sea, nuestros niveles de fecundidad han bajado muchísimo, están a nivel de los países desarrollados. Y paradójicamente, si tú analizas las tasas de fecundidad por edad, va a ver que el grupo de las adolescentes se mantiene. O sea, la caída en algunos países ha sido muy baja, incluso en algunos países se ha aumentado. O sea, lógicamente, si estamos hablando en niveles bajos, o sea, niveles en términos de volumen, no es muy alto, porque la fecundidad en adolescentes, comparado con la de fecundidad en los 20 años, no representa mucho de la fecundidad total. Pero sí es un aspecto importante tomar en cuenta la no caída. O sea, ¿qué nos está señalando eso? Es importante entender qué quiere decir esto, ¿no? ¿Por qué que es una, digamos, una selección, una opción de las adolescentes o simplemente es una falta de opción? ¿Cuáles son las consecuencias de esto, ¿no? Y hay muchos estudios que tenemos, desarrollamos y otros estudios que muestran que esto, la fecundidad adolescente, es un mecanismo de reproducción de la pobreza y de la desigualdad, porque esto impide la progresión, la participación femenina, no solamente en la educación, que es fundamental para la cuestión de productividad, cada vez más en el futuro que nos presenta, en la educación, en la participación laboral. Entonces, sería muy importante saber cuáles son los motivos que llevan a la permanencia, a la mantención de esas altas elevadas. Y estamos permanentemente haciendo estudios, utilizando las informaciones nuevas que nos llegan, de encuestas, para tratar de descifrar esta cuestión, que es una cuestión de nuestra región. Pablo, por último, hay un tema de la contingencia del debate global a estas alturas que de alguna u otra manera tiene vínculos con nuestra región. Me refiero, por supuesto, al tema de la inmigración. Con sus propias peculiaridades, con sus propios rasgos. Esta no es... América Latina no vive fenómenos migratorios subrepticios y de la envergadura y a veces del dramatismo que hemos visto en los últimos años en el norte de África o el Medio Oriente, muchos de ellos además motivados por circunstancias geopolíticas muy brutales.
Y sin embargo, la migración también es un dato característico de nuestra región. Eh, ¿Cuáles son los colores de esta migración latinoamericana? Ustedes que lo han estudiado, que le han dado seguimiento, cuando uno dice, bueno, los migrantes latinoamericanos y caribeños, ¿cuántos son? ¿A dónde van? ¿Cuáles son los dilemas principales que están viviendo en estos momentos, Paulo? Bueno, una característica, digamos, casi principal, lo que llama la atención de una manera general, es que si antes los flujos eran mucho mayores para fuera de la región, bueno, y tenemos claramente para Estados Unidos y España principalmente, pero lógicamente otros lugares, lo que tenemos ahora es que la migración intrarregional ganó mucho espacio. O sea, es más importante incluso que la migración. Entonces esto genera una serie de discusiones, o sea, de una mirada distinta, porque si antes nuestro país estamos siempre mirando qué pasa con sus migrantes fuera, los derechos de los migrantes estaban siendo respetados, ¿no? Ahora, además de ver qué pasa con sus migrantes, tiene que ver qué pasa con los migrantes que llegan a su propio país. Entonces, no puede tener este doble discurso, ¿no? De querer protección a sus migrantes que están fuera, pero no ofrece protección a los migrantes que llegan. Entonces, este tipo de situación es que está bastante importante en nuestra región. Y en cuanto a la migración, o sea, hay la discusión actual del pacto global para la migración segura y ordenada a nivel mundial, de Naciones Unidas, y nosotros a nivel regional vamos a preparar los insumos que se van a llevar para la reunión en México en noviembre, como el insumo regional para la elaboración de este pacto que el año próximo. Y pronto vamos a tener aquí una reunión a nivel regional en agosto, justamente para preparar estos insumos en que todas estas temáticas van a ser discutidas a nivel subregional incluso, porque cada subregión tiene sus propias particularidades en términos de migración. Hay países, hay regiones que reciben, que tienen una proporción grande de inmigrantes, otras que son mucho más emigrantes. Hay la cuestión de las fronteras, de la migración de fronteras, que hay tiene sus particularidades, y todo esto va a ser estudiado para que elaboremos nuestros insumos regionales para ser llevado a este pacto global. Según las propias estimaciones de ustedes, 5 de cada 100 latinoamericanos y caribeños viven fuera de su país de origen. Ese es el tamaño, es la envergadura. En estos momentos sigue siendo una cosa muy, muy significativa. Sí. Bueno, y hay que tomar en cuenta que esto no solo va a aumentar, o sea, dada la movilidad, la globalización y o sea, porque la verdad, lo menos móvil, cuando se habla de los recursos financieros, de la movilidad del capital, todo mueve, ¿no? La fábrica está en un país, la sede está en otro, pero la mano de obra es la más estática. Y mientras esto no se flexibilice también, va a haber la migración irregular, pero nunca va a... O sea, yo por lo menos pienso que esto tiende solamente a aumentar. O sea, la característica que yo veo de la migración en el futuro es de seguir aumentando. Paulo Sat, director de nuestra División de Población de la CEPAL, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, CELADE. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Horizonte CEPAL. Estamos seguros de que nos podremos reencontrar en un futuro, saber, entre otras cosas, después de la reunión de Asunción, el balance de lo que allí se acuerde, de lo que allí emerja. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la oportunidad, yo que agradezco. A ustedes, nuestros auditores, quienes nos han acompañado en esta nueva emisión, una invitación cálida siempre para que nos volvamos a reencontrar frente a un nuevo capítulo de Horizonte CEPAL. Estén muy bien, hasta luego.